pareció que les voy a marcar un par de puntos importantes que tienen que ver con los tipos de cambio, ver las diferencias que hay en los tipos de cambio de cómo los vamos a ir nombrando, según si fluctúan o no fluctúan, en los términos que vamos a utilizar en cada uno, y preparé una filmina para mostrarles, que les voy a compartir, y ustedes me dicen si ven bien, porque estoy encontrando una diferencia en la presentación de la pantalla. A ver. ¿Se ve bien ahí lo que yo estoy compartiendo? Sí, profe, se ve re bien. Mateo, Yo veo, bueno, profe. ahí se me hace. ¿Ahí se ven las filminas? Sí, sí. Sí, se ve, profe. Mateo o Matías, ¿se ven las filminas que les estoy queriendo mostrar? Sí, se ve. Ah, bueno, perfecto. Bueno, tal como habíamos dicho, arrancamos la unidad 5, sector externo, unidad de temas totalmente macroeconómicos, ¿sí? Pero que no dejan de estar relacionados con temas que vimos en forma separada que los vamos a aplicar a la realidad ahora, ¿sí? Entonces vamos a ver, no es difícil, pero tienen que tratar de seguirme. Primero vamos a ver qué es la función importación y exportación, qué le influyen, qué es la inversión de capitales y cuál es su equilibrio, ¿sí? Dentro, obviamente, de la importación y la exportación hay un componente fundamental que es el precio, y el precio de la importación y exportación, obviamente, como estamos hablando del mercado externo, está fuertemente influenciado por la moneda extranjera, algo que todo el tiempo estamos viendo en nuestro país por el tipo de situación que estamos viviendo. Vamos a empezar con toda la parte teórica y después van a ver que es muy sencillo. ¿Qué es la función exportación? Bueno, las exportaciones entonces pueden estar directamente contrastadas de forma directa con el tipo de cambio. Cuando yo exporto, vendo afuera, ¿no es cierto? Ese término hay que entenderlo. La exportación es cuando saco productos de nuestro país y estoy parada en la Argentina, y la importación cuando ingreso productos a nuestro país y estoy en Argentina, ¿sí? Entonces, la exportación depende directamente del tipo de cambio e inversamente al nivel de precios, ¿sí? Porque obviamente directo al tipo de cambio es, a mejor tipo de cambio tengo para exportar, más productos voy a querer exportar, inversamente al nivel de precio, porque si el precio es inferior o malo afuera del país, ¿qué voy a querer hacer? Vender productos dentro del país, ¿sí? La segunda observación que tenemos que hacer en cómo se comportan las exportaciones es cómo se escribe una función de exportación. X es exportación, ¿y por qué la denomino que es lo mismo que X sub 0? Siempre cuando analizamos, cuando comenzamos los análisis económicos, ¿qué hacemos? Simplificamos las ecuaciones para luego ver otras variables que la intervienen, ¿sí? Entonces, la simplificación de la exportación, ¿por qué digo que la exportación es lo mismo X que X sub 0? Porque voy a suponer, para poder simplificar el análisis, que las exportaciones son constantes. Cero es nuestra forma de llamar que una variable es constante. Entonces, la exportación es constante ante una modificación en el precio. Por ejemplo, vamos a hablar en dólares, que es lo que más usamos, pero la exportación puede ser en cualquier tipo de moneda, ¿sí? Puede ser constante ante una modificación en el precio del dólar, o los productos que se exportan, o el tipo de cambio nominal, o el tipo de precio. No importa lo que se altere, el valor de la exportación la voy a considerar constante, ¿sí? Entonces, lo más importante a entender es que la exportación tiene una relación directa con el tipo de cambio, inversa con el nivel de precios. Eso es importantísimo que lo entiendan. Ahora vamos a simplificar la ecuación, la vamos a poner a la exportación constante para poder seguir analizando los otros temas. Lo mismo vamos a hacer con la función de importación. Vamos a ver.
cuáles son las variables que la intervienen y la vamos a suponer constante también. Entonces, ¿qué tenemos que estudiar dentro de una función importación? Cuando yo importo, estoy al revés. Ya no saco productos de nuestro país, sino que ingreso productos o servicios a nuestro país. O sea, compro de sujetos de otros países bienes o servicios. Entonces, son transacciones, me quedó mal la palabra, transacciones, perdón, con el resto del mundo, ¿sí? Con el resto del mundo. ¿Qué se hace? El resto del mundo nos compra o vende bienes o servicios, ¿sí? Esos bienes y servicios, sus características es que uno puede comprar bienes y servicios finales, cosas terminadas o no terminadas, como ser materiales para terminar productos en nuestro país. Cualquiera de esas son importaciones de bienes o servicios o de materias primas o materiales. Otra vez, por razones de sencillez, vamos, así como vamos a suponer que la exportación no se va a modificar más allá de que se modifique el precio del dólar, se modifiquen los precios, etc., con la importación vamos a hacer lo mismo, la vamos a suponer constante, ¿sí? Que no va a tener cambios por más que haya mayor nivel de actividad, que haya un aumento relativo en los precios, no importa, se va a mantener constante para el análisis. En definitiva, entonces, tanto la importación como la exportación, a nivel de este análisis, la vamos a mantener constante. Pero, ¿qué es lo que la modifica la importación? Está directamente relacionada con el nivel de actividad de un país. Eso es directo, porque a mayor nivel de actividad tenga un país, mayor cosas va a necesitar del exterior. Para producir cosas va a necesitar materiales o materias primas. Y si no las produce, para poder, por ejemplo, desarrollarse y necesita una máquina de afuera, entonces a mayor nivel de actividad va a necesitar más bienes o servicios entrar a nuestro país. Entonces está directamente relacionado con el nivel de actividad. Y está inversamente relacionado con el tipo de cambio. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo tengo un tipo de cambio como el que nos está pasando ahora? Para traer algo al exterior necesito mucho dinero para poder comprarlo. Entonces, si bien está directamente relacionada la inversión con nuestro nivel de actividad, está inversamente relacionada con el nivel de precios, o sea, con el tipo de cambio al nivel de precios. A mejor nivel de cambio tengan, los países más quieren importar cosas de los países, y a menor nivel de cambio tengan, no les interesa, o quedan fuera de la competencia de traer importaciones y solamente compran aquellos bienes o servicios más necesarios. Dentro de la importación y exportación tenemos las inversiones netas, ¿sí? ¿Por qué le vamos a llamar neta externa? Porque la voy a analizar sin tener en cuenta qué cosa. Cuando algo es neto, bruto tiene todos sus componentes adentro. Neto cuando yo voy a dejar algo afuera de su análisis. En el caso de la inversión estamos hablando de los capitales. Por lo tanto, vamos a dejar afuera de este análisis, así como dijimos que la exportación era constante, que la importación era constante, dentro de la inversión vamos a analizar la neta, sin tener en cuenta la tasa de interés, ¿sí? Bueno, entonces, de la misma manera que traemos cosas o que vendemos cosas, bienes o servicios adentro y afuera del país, ya se llame exportación o importación, de la misma manera nosotros lo que hacemos es flujos de capitales de economías diferentes, importación y exportación de capitales. ¿Por qué se necesitan capitales? Los países, un ejemplo puntual es cuando los países pedimos préstamos, ¿sí? Nos pasó en Argentina el año pasado, los préstamos con el Fondo Monetario. Esas son inversiones netas externas, son capitales que ingresan a nuestro país, en este caso, por ejemplo, créditos. ¿Cómo pueden salir o entrar capitales de los países? Por ejemplo, cuando vendemos títulos, acciones, bonos o emitimos deuda y se venden fuera de nuestros mercados, en mercados extranjeros, o compramos nosotros de la misma manera en otros países en mercados extranjeros. Así entran y salen capitales. En este análisis no vamos a tener en cuenta el hecho de la tasa de interés a la cual se venden. Pero el interés por comprar o vender capitales va a residir mucho en el aspecto de las tasas de interés que se generan.
Si vos ofreces tasas de interés altas, con buenos rendimientos y, por ejemplo, en dólares, muchos inversores van a estar interesados en comprarlos. Si vos ofreces tasas bajas y, por ejemplo, en pesos, sabiendo que nuestro país está devaluando, no va a haber muchos interesados en comprarlos. O sea, la tasa de interés juega un papel fundamental en el hecho de introducir o no nuevos capitales de inversión. Ese es el tercer componente analizado. Pero todos estos componentes, los tres, las inversiones de capital, las inversiones, las exportaciones y las importaciones, todas ellas tienen en juego y están en un proceso en el medio de evaluar qué cosa. ¿Cómo se importa y exporta? Tiene un precio. Ese precio está valuado a un tipo de cambio. Entonces es muy importante tomar este tema, cerrarlo y analizar todos los tipos de cambio y todas las terminologías que vamos a leer en los procesos de importación, exportación e inversiones netas extranjeras. Entonces, vamos a analizar punto por punto cómo se llaman los tipos de cambio, qué tipos de cambio hay y qué tipos de variables interfieren en los tipos de cambio. Tipo de cambio. ¿Qué es el tipo de cambio? Se lo define como un precio. Eso es el tipo de cambio. Precio en moneda local de la moneda extranjera. Cualquier moneda extranjera. Siempre acá en la Argentina van a ver que yo nombro el dólar porque es lo que nosotros más usual, lo que usamos más. No significa que sea el único. Entonces, ¿qué es el tipo de cambio? Es el precio de la moneda local en moneda extranjera. O sea, ¿vieron cuando veíamos en Introducción a la Economía 1, precio relativo y absoluto? Esto es un precio relativo, el tipo de cambio. Es expresar el tipo de cambio del país donde estoy situado en moneda extranjera, ¿sí? Uno por otro. En nuestro caso, y hoy en día, en moneda oficial, es una cosa así de pesos 70 y... un dólar 70 y pico de pesos argentinos sin impuestos. Eso sería el tipo de cambio. Ahora, ¿qué tipos de cambios hay en las diferentes economías del mundo? Porque la importación y exportación e inversión neta son operaciones que se hacen con un comercio abierto. Por lo tanto, hay que analizar todas las opciones que hay. Bueno, tenemos tipo de cambio fijo, tipo de cambio flotante y flotación sucia. Vamos al tipo de cambio fijo. Como lo dice su nombre. AE le puse en todos los lugares que es la autoridad económica. La autoridad económica, dependiendo del país, en nuestro caso, nuestra autoridad económica es el Banco Central de la República Argentina, ente que regula, ¿sí?, todo el sistema financiero de nuestro país. Pero como en todos los países se llama diferente, vamos a llamarle autoridad económica. Entonces, el tipo de cambio fijo. ¿Quién lo define? Obviamente, la autoridad económica. La autoridad económica va a fijar el tipo de cambio para sus operaciones con moneda extranjera. Esto es el ejemplo de decir que, por ejemplo, el Banco Central emita mañana un comunicado que diga que abierto, o sea, importación y exportación, sinónimo de importación, importación e inversiones, el tipo de cambio va a ser fijo y va a ser un peso, 10 dólares. 10 dólares, perdón, va a ser un dólar, 10 pesos, para que tengamos un ejemplo. Entonces lo va a fijar. Si lo fija para toda operación de comercio exterior, el tipo cambiario va a ser un dólar, 10 pesos. O un dólar, 100 pesos, si le quieren decir para ver a la realidad. Eso es fijar el tipo de cambio en moneda extranjera. Fijar el tipo de cambio y fijarlo para compras y ventas. Puede también fijarlo para algún ejemplo de tipos de operaciones, como operaciones primarias. Puede fijarlo solamente para operaciones de capital o puede dejarlo para todos los tipos de operaciones. Pero no está bien hacer esto porque no sabe
la autoridad económica no puede preestablecer qué va a pasar con los restos de los mercados del mundo. Entonces, ese precio puede quedar deteriorado o no según o respecto al precio de la moneda en el futuro. Entonces, fijar un precio, un tipo de cambio fijo, que va a ser el precio en que se van a hacer las transacciones internacionales, puede hacer que para el momento actual sea beneficioso, cuando lo fija la autoridad económica, y días posteriores sea todo lo contrario para el país que lo fijó. En nuestro caso vamos a hablar siempre desde el punto de vista argentino. Eso sería un tipo de cambio fijo. O sea, yo voy a fijar cuánto va a valer independientemente que para el resto de las operaciones en el país o dentro del país, el tipo de cambio va a ser flotante o fluctuante. ¿Qué es el tipo de cambio flotante? Está del otro lado del tipo de cambio fijo. ¿Sí? Como lo dice su nombre, flota. ¿Cuándo flota? La autoridad económica lo deja que el mercado sea el que regule el tipo o precio o tipo cambiario que vamos a tener. Permite entonces que el mercado sea quien lo maneje o quien lo logre con un equilibrio entre oferta y demanda. No lo toca, no determina y lo deja actuar libremente entre operaciones. El tipo de cambio flotante sería el que realmente funciona. El problema es que procesos de devaluación, genera mayor devaluación y genera que en el país que está en detrimento, por ejemplo en la Argentina, le genera mayor devaluación, por lo tanto mayor inflación, porque la devaluación es una variable que está atada a la inflación de un país. Por lo tanto, el tipo de cambio flotante, lo que va a hacer en países como el nuestro, cuando está libre, cuando la autoridad económica no interviene, va a provocar un detrimento en el mercado, provocando que te cueste cada vez más comprar productos de afuera, vendiendo a cada vez mejor tasa o mejor tipo de cambio para los exteriores de nuestros productos. Pero es el tipo de cambio que realmente tendría que existir para mercados extranjeros. Es para mercados internacionales, para todas las economías, ojalá todos pudiéramos tener tipos de cambio flotantes, que las autoridades económicas no interfieran en el tipo de cambio. Es que sea una operatoria que el mercado, así como nosotros en el mercado interno, cuando decimos que la oferta y la demanda, cuando se cortan hay un precio equilibrio y se logra una cantidad de equilibrio y que ese es el precio que tiene que manejarse, de la misma manera el tipo de cambio flotante es el que maneja el precio de equilibrio en los mercados internacionales o extranjeros. Se ve siempre modificado, tocado por la autoridad económica según las economías de cada país. Por eso es que tenemos la tercera situación, que es una situación intermedia, que es la flotación sucia. No es ni un tipo de cambio fijo, ni un tipo de cambio flotante. Eso, la flotación sucia es la que vivimos hoy en día en nuestro país. ¿Qué es una flotación sucia? No existe un tipo de cambio fijo, pero tampoco es flotante, pero tampoco es libre. Por eso se le dice flotación sucia. En pocas palabras, para que ustedes entiendan, en palabras más, después ustedes leen lo que yo les en la femina, ¿qué sería una flotación sucia? Vieron que cuando está subiendo el dólar hoy en día, lo habrán escuchado cuando vemos las noticias, ¿no? Que te dicen, bueno, el Banco Central ayer intervino y vendió tantos dólares o compró tantos dólares. Bueno, la intervención de la autoridad económica, en nuestro caso, que es el Banco Central, cada vez que el Banco Central interviene en el mercado, o sea, uno compra y vende cosas afuera, las vende y exporta e importa. El tipo de cambio es nuestra balanza de pagos. Ya vimos que era la balanza de pagos. Si hay déficit o superávit, a más dólares tengamos en nuestra economía, es porque nos compraron muchos productos, el dólar baja, porque se liquidan los dólares y el dólar baja. Cuando escasea el dólar en nuestra economía, el tipo de cambio, para traer bienes de afuera, el dólar sube. Entonces, cuando sube o baja,
y la autoridad competente, en este caso el Banco Central, interviene o para vender, que es para que baje el dólar, o para comprar, esa intervención es la flotación sucia. Porque, ¿qué pasa? No es fijo, porque la autoridad competente nos dice es 1 a 10, no es flotante porque no lo deja hacer lo que debe hacer el mercado, que es buscar su equilibrio entre las compras, entre la oferta y la demanda, sino que cada vez que ve que la situación lo va a poner en una situación difícil, en una política económica como la nuestra, que devalúa, que nos va a forzar a devaluar o que va a subir la inflación, el Banco Central interviene comprando o vendiendo moneda extranjera. Eso es una flotación sucia. ¿Qué es el crowding? Bueno, acá vamos a empezar a hablar dentro de nuestros tipos de cambio pequeñas variables que intervienen o cómo se denominan estas variables cuando intervienen. Una de ellas es el crowding. ¿Qué es eso? El procedimiento de corrección del valor de la moneda. Vieron que recién dije que cuando la autoridad competente interviene, está en una flotación sucia, cuando interviene y trata de corregir el valor de la moneda, haciendo que no suba tanto o que baje un poquito, eso es una mini devaluación en un país. Y eso es el crowding, esa pequeña intervención de la autoridad competente, el nombre técnico dentro del comercio internacional es crowding, ¿sí? Entonces, ¿qué trata de frenar la autoridad competente? En nuestro ejemplo que lo vivimos todo el tiempo, la inflación. Está tratando de frenar un proceso inflacionario que se da por causa de la devaluación en el poder adquisitivo de la moneda del país donde está la autoridad competente. El procedimiento es crowding. Ahora, cuando el tipo de cambio es fijo, eso es devaluación. Y cuando el tipo de cambio es flotante, es depreciación. Y hay que tener mucho cuidado. Entonces, cuando yo tengo un proceso inflacionario y la autoridad competente hace una pequeña corrección y mi tipo de cambio es fijo, la pérdida de poder adquisitivo de la moneda se llama devaluación. Si el tipo de cambio es fijo y esa corrección produce que aumente el poder adquisitivo, es una revaluación, que nunca nos pasa. Ahora, cuando nosotros tenemos que hablar de tipos de cambio flotantes, es cuando cambia el poder adquisitivo de la moneda, porque el Banco Central interviene y produce un pequeño cambio negativo en el poder adquisitivo de la moneda, y el tipo de cambio es flotante, eso se llama depreciación. Y cuando el poder adquisitivo de la moneda mejora, y yo tengo un tipo de cambio flotante, se llama apreciación. Entonces, si el Banco Central interviene y en ese país o esa autoridad competente y ese país tiene un tipo de cambio fijo, lo que se produce es una devaluación o revaluación. Pero si la autoridad competente pone una corrección que es un crowding y el tipo de cambio flotante, lo que le pasa es que se deprecia o aprecia. Eso sería la pérdida de poder adquisitivo según el tipo de cambio. ¿Qué es un tipo de cambio nominal? ¿Qué es un tipo de cambio real? El tipo de cambio nominal es el precio en moneda nacional del dólar. Es cuando yo digo que el dólar vale hoy 70 pesos argentinos. Ese es el tipo de cambio nominal. El tipo de cambio real es el precio en moneda nacional del dólar, dividido el nivel general de precio de la economía. En nuestro caso, acá vamos a tener que hacer, si bien es el precio en moneda argentina del dólar, pero dividido el nivel general de precios, que es nuestro índice de inflación mensual. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se logra? Dijimos, teníamos la función importación
y exportación constantes, teníamos la inversión neta externa sin tasa de interés, es su variable más importante, y estuvimos viendo que la moneda o el tipo de cambio es una de las variables, ¿sí? Son dos nomás, una de ellas es la variable más importante en nuestro proceso de mercado externo. Ahora, por último, nos queda ver cómo se logra el equilibrio, entonces, de este sector externo, importación, exportación e inversiones, con los tipos de cambio. ¿Cuándo se logra el equilibrio en el sector externo? Cuando los flujos reales y monetarios se conectan nuestra economía con el resto del mundo. O sea, cuando hay comercio internacional. ¿Cómo? A través del equilibrio del tipo de cambio. Hoy. Y hay un dibujito que les quiero mostrar. ¿Cómo se logra el equilibrio en el tipo de cambio? Se logra a través de un equilibrio de precios, obviamente, porque el tipo de cambio es la forma en que se denominan los precios en el comercio internacional o en el comercio externo. ¿Cómo lo vamos a denominar este gráfico al que les estoy pasando? Entonces, ¿qué tenemos en el gráfico? Tenemos dibujado tanto las importaciones como las exportaciones, ¿sí? En el eje que llamamos X, y también tenemos la inversión neta, las tres variables, importación, exportación e inversiones. ¿Qué otras variables tenemos? Obviamente, la variable por la cual yo quiero lograr el equilibrio, que es el precio, que es lo mismo que denominar el tipo de cambio al cual se van a llevar las operaciones del comercio exterior. ¿Qué les remarqué? Todo lo que veníamos hablando. El tipo de cambio real, que dijimos que el tipo de cambio real era el precio del dólar, o sea, el precio de la moneda determinada en pesos argentinos dividido, en nuestro caso, la tasa de inflación. ¿Qué es la línea recta vertical? Que dice XX sub 0. Cuando empezamos este análisis dijimos que íbamos a simplificar las exportaciones y que íbamos a dejarlas constantes. Por eso, si es constante, es una línea recta. Y la línea con pendiente negativa es la que corta el eje o toca el eje cartesiano, es la importación más la inversión neta. ¿Por qué la importación y la inversión neta tiene pendiente negativa? Porque dijimos que tanto si yo quiero comprar afuera como atraer capitales de afuera, tenía una relación directa con el tipo de cambio, ¿sí? Entonces eso tiene pendiente negativa. A más alto sea, menor va a ser las transacciones. Esta pendiente nos va a mostrar que a menor cantidad, que la relación de tipo cambiaria sea menor, mayor cantidad de cosas se van a intercambiar, y a mayor, que es H1, menor cantidad de cosas se van a intercambiar. El equilibrio, obviamente, como siempre, está en la intersección entre ambas curvas, que es importación y exportación, por eso se logra en P0, en pH0, que es donde la curva de exportaciones corta las de importaciones, logrando el equilibrio en el mercado. Por encima del equilibrio hay superávit, significa que consigo un mejor precio en el exterior, ¿sí?, para mis bienes. Por lo tanto, genera más entrada de divisas a nuestro país. Ahora, por debajo del equilibrio, lograr ese nivel de importación y exportación le genera a nuestro país lo que nosotros denominamos balanza, un déficit. ¿Sí? Necesitamos más cantidad de dólares de los que podemos lograr con nuestro comercio. Entonces, en situaciones en que el tipo de cambio es
flotante, el mecanismo de mercado va a determinar el precio real de los bienes mediante la igualación al tipo de cambio. Pero si estoy en una situación de tipo de cambio fijo, naturalmente la oferta y la demanda tiene que ver con un tema de ingresos y egresos de moneda extranjera. Ahora, cuando estamos hablando que las monedas, siempre estamos hablando que son monedas que no coinciden, ¿no es cierto? Que tenemos antes, fíjense, hace muchos años atrás, ustedes lo habrán leído, nuestras monedas coincidían. $1 era un peso, porque había una ley que había convertido así. Pero la ley de convertibilidad no existe más y no existe en otras economías del mundo, por lo tanto, la moneda extranjera no coincide con la moneda local en el mercado, cuando hablamos de mercado extranjero. Entonces, si esa moneda no coincide y está por encima del equilibrio, va a haber un exceso de oferta y obviamente eso es un superávit de la balanza de pagos, que era lo que le dije hoy. O sea, que nos pagan mejor nuestros productos, obtenemos mayor cantidad de dólares por nuestros productos que los que nosotros gastamos para obtener bienes afuera. Si estamos en una cuestión al revés, que yo tengo, que estoy por debajo, de que necesito más cantidad de moneda extranjera para poder comprar bienes afuera de los que obtengo en el mercado, lo que le voy a producir a la balanza de pago es un déficit, ¿sí? Déficit de la balanza de pago, por lo tanto, el dólar va a causar cierta inflación dentro del país. El equilibrio en el mercado externo se denomina o se la llama curva EE, equilibrio externo. Que el equilibrio externo o se da por los precios, que es la situación que vimos recién, o se da por la tasa de interés. O también puede existir la combinación de ambas, pero por simplificación se estudian por separado. Uno lo ve al equilibrio externo a través del tipo de cambio, que vimos recién, libro oferta y demanda, hasta que la intersección de la exportación se corta con la importación, o lograr el equilibrio en el modelo externo a través de la tasa de interés, que era lo que hacía variar directamente la inversión neta externa. Entonces, el equilibrio logrado a través de la tasa de interés, obviamente la tasa de interés es la variable que interviene en la inversión neta externa. Es sensible a la tasa de interés porque a mayor tasa de interés ofrezcamos, mayor capitales entran a nuestro país, porque nos compran títulos o invierten en nuestro país, y a menor tasa ofrezcamos, menor cantidad de atracción de capitales tenemos. Por lo tanto, el gráfico nos muestra la inversión neta externa en uno de los cuadrantes, importación, exportación e inversiones neta externa en el otro. El equilibrio se logra, hablamos de que por simplificación dijimos que la exportación y la importación era constante. Cuando se corte con la curva de inversión, esa va a ser la tasa de interés de equilibrio que necesita el mercado para atraer capitales. Lograr ahí una balanza de pagos igualitaria, por encima de esa tasa de interés un superávit, atracción de capitales, por debajo de la tasa de interés de equilibrio, déficit o detracción de capitales, porque no les llama la atención invertir en nuestro país. Entonces, para concluir, si la tasa de interés está por encima del nivel de equilibrio, logra superávit de la balanza comercial, atrae capitales. Ahora, si está por debajo de la inversión de equilibrio, no atrae capitales, por lo tanto produce déficit y no podemos obtener dólares de ese tipo de mercado. Entonces, para concluir, ¿sí? Nosotros podemos evaluar la importación y la exportación y la inversión neta externa a través del tipo de cambio o la tasa de interés. Ambas confluyen juntas en realidad, porque yo no vendo bienes y servicios solamente y no vendo o pido capitales afuera.
Pero para que lo entiendan, ¿dónde está el equilibrio? Cuando lo estoy evaluando a través del tipo de cambio, yo tengo una transacción de que estoy evaluando la exportación constante con un nivel de importación e inversión neta externa. Donde ambas curvas se corten, yo tengo el precio y cantidad de equilibrio del mercado, por encima tengo déficit en la balanza comercial, por debajo, por encima tengo superávit y por debajo tengo déficit en la balanza. Cuando evalúo el equilibrio del comercio externo o del comercio exterior, como le decimos, a través de la tasa de interés, ahí evalúo la inversión neta externa con respecto a las importaciones y exportaciones constantes por encima del equilibrio de la balanza comercial. ¿Por qué? Porque las tasas de interés por encima son atractivas a la inversión de capitales y por debajo son totalmente lo contrario. No atraen a la inversión de capitales porque las tasas no son rentables. ¿Sí? Bueno, acá termina la unidad 5. Mucho de teoría. Tengan mucho cuidado cómo se denominan las devaluaciones según el tipo de cambio, si es fijo o flotante. Acuérdense, depreciación, apreciación, porque es muy importante no confundir si el tipo de cambio es fijo o si el tipo de cambio es flotante. ¿Sí? Bueno, ¿alguna consulta o le subo este material a Classroom y nos vemos en la clase que viene? Otra vez con teoría, porque esta materia ya no es como la anterior. Esta materia tiene mucha teoría. Así que la verdad es que tenemos que aprender a amarla como está, con mucha teoría. Cuéntenme, ¿hay alguna duda o nos vemos en la clase que viene? Profe, yo ninguna duda, todo clarísimo. Muchas gracias. Perfecto. Matías, No, yo ninguna tampoco, profe. bueno, ahora les subo, chicos, el material a Classroom. Buenísimo, profe. Nos Muchas vemos el gracias. jueves que viene. Chao, Chao, nos chao. vemos. Chao, profe, chao.